Muy buenas tardes, bienvenido al webinar de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma. Vamos a discutir sobre el tema de el derecho, digamos, la teoría de la imprevisión y el caso fortuito relacionado con la pandemia del coronavirus desde el prisma del derecho civil y fundamentalmente cómo se aplica el derecho común respecto de esta figura. Esto dentro de los seminarios que está inspirada la facultad en el COVID y el derecho, y que también lo hace con la Vicerrectoría de Vinculación con el medio. Yo voy a ser de animador, aunque también voy a intervenir y voy a tener el agrado de presentarles a nuestros exponentes, invitados, bueno, Gonzalo Ruz, el profesor doctor Gonzalo Ruz de la casa, conocido abogado civilista y doctor por la Universidad de Aix-Marsella, Francia, un prestigioso civilista, ha publicado muchos libros en materia de derecho civil, muchos artículos, y el doctor José Rivera, doctor también por Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, y una de las personas que más sabe de derecho remedio, me atrevería a decir en Chile, de su doctorado en esa materia, y yo creo que dentro de poco sacará algún libro importante en esa primero les dejo entonces con el profesor Gonzalo Ruz, que nos va a hablar de la evolución de este tema de cómo influye al derecho de los contratos la pandemia en el derecho comparado y especialmente en Francia. Y luego les dejo con el profesor José Rivera, que nos va a hablar de la teoría de la imprevisión y cómo juega la equidad como un criterio de solución frente a la revisión judicial del contrato o la teoría de la imprevisión. Entonces les dejo sin más con el profesor. Perdonen, las preguntas las hacen al final, ¿ah? La pueden hacer por escrito en el chat al final y ahí vamos a dejar 10 minutos para preguntas, así que no hay ningún inconveniente. Si tienen alguna inquietud pueden hacerlo. Bueno, les dejo con Gonzalo Ruz. Muchas gracias. Bien, gracias Rodrigo. Rodrigo me ha hecho un encargo preciso, espero ser lo suficientemente conciso para transmitírselo. Entiendo que son 10, 12 minutos que tenemos para exponerlo, y el encargo básicamente consiste en poder transmitirle, ¿cierto?, la actividad legislativa o supralegislativa, si ustedes quieren, infralegislativa, que ha tenido Francia durante este periodo de la pandemia, ¿cierto? Tratando de sacar algunas conclusiones acerca de algunos dispositivos especiales, si es que los hay, que se hayan dictado por el gobierno francés para hacer frente entonces a la situación en que se encuentran los particulares frente a la hipótesis de incumplimiento de sus contratos producto de estas medidas. Y en segundo lugar, tratar, ¿cierto?, de visualizar un poco, transmitirle a usted el tratamiento que ha recibido a partir de la ordenanza del 2016 que modifica el derecho a la obligación en Francia, particularmente en materia, ¿cierto?, de fuerza mayor. Entonces, quisiera partir señalándoles que, como primera conclusión que les podría mostrar de este sobrevuelo que hice de lo que pasa, ¿cierto?, en Francia a partir de marzo de este año, cuando se decretan entonces las medidas sanitarias en Francia, es que hay un dispositivo tremendo, ¿cierto?, legislativo e infralegislativo, que se ha dictado en este tiempo. Es impresionante. Podríamos decir que sobre la base de dos leyes, una de marzo y otra reciente, de 11 de julio, más, ¿cierto?, los decretos de aplicación, que son una veintena, y me atrevería a decir que una cuarentena de ordenanzas, es un dispositivo contundente que, sin embargo, está dirigido, ¿cierto?, en un 99%, me atrevería a decir, a lo que es la pequeña y mediana empresa, en sede de personas, ¿cierto? Y la influencia del COVID, ¿cierto?, en sus contratos es muy poco, es muy pobre. Yo me atrevería a decir que medidas especiales con efectos generales para las personas contratantes prácticamente no hay, salvo algunas particulares, como aquellas que inciden o que se refieren a la suspensión de plazos, sea para
el ejercicio de ciertos derechos para el cumplimiento de ciertas obligaciones, o bien, ¿cierto?, la suspensión de algunas penalidades que traen consigo, ¿cierto?, los incumplimientos, y más allá de eso, solamente podría decir que algunos contratos muy sectoriales, ¿cierto?, han sido objeto de medidas durante este tiempo. Solamente por dar un ejemplo, la primera ley de marzo de este año se refirió, por ejemplo, a los contratos de turismo, a los contratos de estadía, regulando entonces los efectos que iba a producir la resolución unilateral, ¿cierto?, como consecuencia de la imposibilidad de trasladarse entonces estos contratantes en el contexto de estos contratos. Podríamos decir que la segunda ley se refiere, ¿cierto?, a través de sus ordenanzas de aplicación a contratos también súper sectoriales, como por ejemplo, solamente a título de ejemplo, no sé, el contrato de déménagement, por ejemplo, que es nuestro equivalente al contrato de mudanza, que está regulado allá, también entonces se encargan estas regulaciones durante este tiempo especiales de ver los efectos que tiene, ¿cierto?, la resolución anticipada. Pero más allá de eso, los otros mecanismos, ¿cierto?, de esta legislación especial son más bien de carácter asistencial, si pudiéramos decirlo en el contexto general, pero que ya eran conocidos en Francia, particularmente en este periodo que se conoce como la tregua invernal, como por ejemplo, ¿cierto?, la imposibilidad de poder pedir restituciones, ¿cierto?, de inmuebles a los arrendatarios, o la imposibilidad que tiene la empresa de suministro de servicios básicos de poder cortar luz, agua, gas. Más allá de eso, no hay. El 99%, ¿cierto?, de estas medidas están destinadas a micro y pequeñas empresas en un abanico de asistencia crediticia, hasta, ¿cierto?, intervención en algunas regulaciones permanentes, ¿cierto?, referidas a sus contratos. La pregunta que viene ahora es ¿por qué? ¿Por qué esta suerte de orfandad, si ustedes quieren, o de displicencia del Estado francés durante esta época respecto de la persona física del contratante? Y la respuesta puede estar básicamente en que el derecho común, en sede de Código Civil francés, aparentemente contiene suficientes dispositivos robustos, ¿cierto?, para hacer frente a estas hipótesis de incumplimiento, ¿cierto?, que se están produciendo y seguramente se van a seguir produciendo, ¿cierto?, producto del COVID-19. Hay, por lo tanto, dispositivos que se contienen en sede de derecho común que son bastante, como les decía, contundentes, y hay una docena de ellos. El tiempo no me va a permitir, por supuesto, ¿cierto?, tratarlos todos, pero a título meramente ejemplar, quisiera de esta docena, podríamos decir que hay, tratar algunos con un poquito más de profundidad, la mitad al menos, si el tiempo me lo permite. No me voy a hacer cargo entonces, porque supongo que Rodrigo y José, en su momento, con mucho más propiedad que yo, se harán cargo, por ejemplo, no sé, de la excepción de contrato no cumplido, de la amenaza, ¿cierto?, de incumplimiento, de alguna hipótesis de abuso del derecho en sede de formación del consentimiento, como el vicio de la violencia económica, por ejemplo, o incluso el instituto de la caducidad, que están reconocidos desde mucho antes de la ordenanza del 2016. Yo me voy a meter básicamente en los que considero que para ustedes podría llegar a ser entonces más novedoso. El primero de ellos que quisiera entonces abordar sería el que contiene el artículo 1343-5 del Código Civil, que es un dispositivo, ¿cierto?, de derecho común, que fue introducido en el año 91, en julio del año 91, si mi memoria no me falla, y que entró en vigor en agosto del año siguiente, del año 92. Y este es un dispositivo, ¿cierto?, que nosotros no conocemos y que le permite al deudor, ¿cierto?, dirigirse al juez, por supuesto, y el juez, considerando la situación de este deudor y las necesidades del acreedor, puede posponer o diferir, ¿cierto?, hasta por 2 años el pago de las deudas de ese deudor. Entonces, lo que llama la atención es que en este dispositivo de derecho común en Francia, el juez tiene amplísimas facultades. Puede, por ejemplo, en ese contexto, ¿cierto?, limitar el cobro de los intereses pactados, reduciéndolo al interés legal, por ejemplo, o incluso bajándolo del interés legal, o lisa y llanamente establecer que los pagos que pueda realizar el deudor se imputen a capital, modificando entonces las reglas de imputación del pago que nosotros conocemos. En este contexto, por ejemplo, cuando se activa este mecanismo, se suspenden entonces las ejecuciones que ya haya iniciado el acreedor, las ejecuciones individuales, y se suspende también la posibilidad de ser exigibles, por ejemplo, las penalidades. Evidentemente,
que se excluyen algunas obligaciones que no entran en este dispositivo, en este mecanismo, como por ejemplo, ¿cierto?, las deudas alimenticias, pero lo que yo quisiera llamar la atención es el carácter de orden público que tiene este mecanismo, en términos tales que se presume como no escrito cualquier cláusula contenida en los contratos que tienda, ¿cierto?, a impedir el ejercicio del deudor de este mecanismo. Entonces, es novedoso, es o entrega atribuciones el Código Civil francés, ¿cierto?, al juez, que son desconocidas para nosotros, y que podría, ¿cierto?, una hipótesis probablemente de ley ferenda, ¿cierto?, llegar al oído de nuestros legisladores para ver la posibilidad de poder, ¿cierto?, importarlo. El segundo que quiero rápidamente referirme es el que se refiere al artículo 2234, si no me equivoco, del Código Civil, que dice relación con el efecto de suspensión o interrupción de la prescripción, ¿cierto?, respecto de este contratante o esta persona que se encuentra en la imposibilidad de entablar la acción ante el juez como consecuencia de un impedimento resultante, entre otras hipótesis, de un evento de fuerza mayor. Otro dispositivo también que se contiene en sede de derecho común, que nosotros podríamos homologar en cierta forma y con ciertas limitaciones, por supuesto, a algunos de estos dispositivos que se contienen en sede de concursal en la ley 20.720, que están regulados en el Código Civil francés, como por ejemplo el denominado procedimiento de surendettement, que es, ¿cierto?, el tratamiento del sobreendeudamiento de los particulares, en donde, ¿cierto?, básicamente, y de ahí que sea en cierto modo homologable con nuestro procedimiento de renegociación, pero esta vez en sede civil, ¿cierto?, le permite a una comisión, ¿cierto?, una comisión de surendettement, hacer recomendaciones y proposiciones al juez que va a poder imponer, ¿cierto?, a los acreedores, llegando incluso, ¿cierto?, hasta poder imponer, ¿cierto?, la extinción de saldos insolutos, ¿cierto?, o de obligaciones que tenga ese deudor. Y esta vez también, en sede de derecho común, pero en el Código de Comercio, el denominado procedimiento de rétablissement, que viene siendo como un símil de nuestra liquidación, pero este procedimiento de rétablissement puede terminar con o sin liquidación de bienes, y en el caso de que termine con liquidación de bienes, con la posibilidad de resguardar, ¿cierto?, algunos bienes esenciales, como por ejemplo, ¿cierto?, la habitación, cosa que del deudor, cosa que no tiene, por supuesto, nuestro dispositivo. Ahora, yendo entonces de lleno a lo que es el tratamiento de la fuerza mayor, que es básicamente el segundo objetivo que me pidió Rodrigo que pudiera asumir acá, el tratamiento de la fuerza mayor en Francia es reciente. No creo que sorprenda, ¿cierto?, a alguien si les digo que desde el Código de 1804, ¿cierto?, no existía codificado ni la fuerza mayor, ¿cierto?, que engloba nuestro caso fortuito de fuerza mayor allá en Francia, ¿cierto?, ni tampoco la doctrina de la imprevisión. Es a partir del 2016 que no solamente se codifica, sino que también toma la decisión el legislador, ¿cierto?, de definir lo que es la fuerza mayor. A mí me gustaría entonces traducirle, espero que lo haga, ¿cierto?, de la forma lo más finamente posible, el artículo 1218, que es el que contiene entonces la regulación de la fuerza mayor en Francia hoy día en el Código Civil. Dice, hay fuerza mayor en materia contractual cuando un evento que escapa al control del deudor y no podía racionalmente ser previsto al momento de concluir el contrato, y cuyos efectos no pueden ser evitados adoptando las medidas apropiadas, impide al deudor cumplir con su obligación. Y tiene un inciso segundo que dice que si el impedimento es temporal, este inciso segundo llama la atención porque establece una tipología de la fuerza mayor, una fuerza mayor absoluta y una fuerza mayor relativa, que es lo novedoso, por decirlo de algún modo. Señala que si el impedimento es temporal, el cumplimiento de la obligación es suspendida, a menos, ¿cierto?, que sea el cumplimiento oportuno de la obligación el objeto esencial, ¿cierto?, de la obligación del deudor, y añade que si el impedimento es definitivo, el contrato se resuelve de pleno derecho y las partes quedan liberadas entonces sus obligaciones bajo ciertas condiciones que están previstas en el artículo 1351 y 1351-1. Entonces, podemos advertir de que la definición reagrupa estos tres elementos, el de la exterioridad o el de la externalidad, el de la imprevisibilidad y el de la irresistibilidad, que nosotros, ¿cierto?, conocemos y que universalmente sirven para configurar esta hipótesis de fuerza mayor. Me gustaría, ¿cierto?, hacer un experimento y leérselos en clave de esos tres elementos ahora el artículo 1218, y sería algo así.
Dice, hay fuerza mayor en materia contractual que impide al deudor cumplir con su obligación cuando estamos en presencia de un evento externo o exterior, esto es, que escapa al control del deudor, imprevisible, es decir, que no podía racionalmente ser previsto al momento de concluir el contrato, e irresistible, esto es, cuyos efectos no pueden ser evitados adoptando la medida apropiada. Entonces podríamos nosotros, como la primera conclusión, decir que el reconocimiento de la fuerza mayor es de lo más clásico que puede haber en Francia. Sin embargo, ¿cierto? A partir de esto han habido muchas críticas y han habido también algunas alabanzas de la forma como retiene entonces la fuerza mayor en Francia el Código Civil. En el lado de las alabanzas, ¿cierto? Y que se ha tenido una demostración empírica en un fallo muy reciente, el primero que se conoce en Francia en materia de fuerza mayor, podríamos decir que la alabanza viene dado por el lado de que esta regulación del 1218 del Código Civil francés va a permitir que los jueces, las cortes en Francia, abandonen definitivamente una doctrina que los conducía, ¿cierto?, inexorablemente a rechazar como hipótesis de fuerza mayor pandemias, bueno, no pandemias, sino que epidemias generalizadas. En la investigación, ¿cierto?, de los fallos dictados en el último tiempo en Francia, les puedo mencionar simplemente que esta tendencia se da, por ejemplo, aquí lo tengo anotado, en el año 2014, en enero de 2014, en un fallo de la Corte de Besançon, que descarta como hipótesis de fuerza mayor la influenza, el virus de la influenza H1N1. Un fallo de la Corte de París, por ejemplo, de septiembre del año 98, que descarta del mismo modo entonces el bacilo de la peste. Un fallo de la Corte de Nancy, por ejemplo, de noviembre de 2010, que descarta también esta calificación respecto al virus del dengue. Y el último, ¿cierto?, o el más reciente, podríamos decir, que es tan solo de diciembre del 2018, de la Corte de Apelaciones de Basse-Terre, descarta entonces la epidemia, ¿cierto?, de la brucelosis bovina como hipótesis de fuerza mayor. El único que logré encontrar, ¿cierto?, que reconocía a una epidemia generalizada como hipótesis de fuerza mayor es un fallo de la Corte de Agen en el año 93 que lo hace respecto de la brucelosis bovina. No hay otro. Entonces, uno podría decir que esta nueva regulación va a permitir entonces, o permitiría abrir o cambiar este criterio de las Cortes respecto de estas epidemias generalizadas, y la respuesta es sí, y hay una respuesta concreta en un fallo que es el primero que se conoce, de 12 de marzo del año 2020 de la Corte de Apelaciones de Colmar, que efectivamente entonces reconoce que el COVID-19 es, ¿cierto?, una hipótesis de fuerza mayor. Ahora, sé que me queda poquito tiempo, pero quiero tratar básicamente de concluir algunas cosas. ¿Qué cambió? ¿Qué hace que el COVID-19 pueda ser considerado con menor, ¿cierto?, dificultad como una hipótesis de fuerza mayor en Francia? Bueno, podríamos decir que son tres elementos. El primero, ¿cierto?, es que el alcance mundial que adquiere, ¿cierto?, este virus que lleva a la Organización Mundial de la Salud a calificarlo de pandemia el 30 de enero de este año es uno de los elementos. El segundo es la letalidad que trae consigo entonces el virus, la velocidad de propagación, la circunstancia de que no exista, ¿cierto?, una cura, una vacuna o medicamentos que sirvan para contrarrestarlo también. Pero el tercero, a mi juicio, que es aplicable, por lo tanto, también a la situación en Chile, que han retenido los autores en Francia, es básicamente, ¿cierto?, que las medidas adoptadas por los poderes públicos, particularmente aquellas, ¿cierto?, que dicen relación con la confinamiento, ¿cierto?, con la restricción de las libertades personales de las personas, es lo que va a constituir un obstáculo objetivo, ¿cierto?, para que las personas puedan cumplir con sus obligaciones. Ahora bien, dentro de la regulación de 1218, yo quiero simplemente hacerles presente, ¿cierto?, que hay dos cosas que hay que destacar primero, o que no voy a destacar yo, sino que lo destacan los autores que han discutido sobre esto. Lo primero es que las dificultades que se van a presentar probablemente van a ser en relación con dos de sus elementos que son particularmente los más complejos, ¿cierto?, el de la imprevisibilidad y el de la irresistibilidad. Sabemos nosotros que la imprevisibilidad se mide, ¿cierto?, este elemento se mide al momento de que el contrato, ¿cierto?, se concluye, en términos tales que para contratantes razonables tiene que ser posible que se sorprendan,
¿cierto?, de la ocurrencia de este hecho, contratantes razonables. Ahora, se dice que el problema aquí, que no va a ser tan grave, va a ser determinar el momento, ¿cierto?, en el cual se va a poder alegar. Es decir, fijar si va a ser cuando la Organización Mundial de la Salud es la que determina, ¿cierto?, este carácter general como pandemia, si va a ser cuando los órganos públicos de los países respectivos van a establecer entonces medidas de restricción constitucional, ¿cierto?, o va a ser cuando aparece el primer caso, por ejemplo, en China. Bueno, ese va a ser un problema para determinar esta hipótesis. La segunda, se dice que va a ser el momento de ver este problema de la irresistibilidad. Tradicionalmente en Francia se han utilizado dos subelementos para, ¿cierto?, verificar esta irresistibilidad, que ha sido la determinación o el examen de lo inevitable de la aparición del evento, y por otro lado, entonces, el examen del carácter insuperable de sus efectos. Entonces se dice que el artículo 1218, al incluir entonces este elemento de que el juez va a tener que analizar si un deudor razonable ha podido en estas mismas condiciones adoptar ciertas medidas apropiadas para evitar los efectos, va a ser la cuestión fáctica, la cuestión de hecho que van a tener que resolver los jueces. Ahora, en cuanto a los efectos, entonces, se clarifica definitivamente que el efecto principal que va a traer, ¿cierto?, en el contexto del cumplimiento del contrato, la calificación de un evento como de fuerza mayor va a ser un efecto meramente suspensivo. En otras palabras, ¿cierto?, una vez superado esta hipótesis, ¿cierto?, de impedimento temporal, entonces, ¿cierto?, se va a hacer exigible nuevamente la obligación del deudor. La otra hipótesis va a ser entonces cuando enfrentemos un impedimento ya definitivo, ¿cierto?, donde el efecto va a ser definitivamente un efecto liberatorio. Y aquí simplemente hacer presente que este efecto liberatorio, que se materializa a través de la técnica de la resolución automática ipso facto, va a llevar a concluir entonces que no va a ser necesario recurrir al juez para que el juez declare la resolución. Y finalmente, y con esto termino, Rodrigo, hacerse cargo quizás de una crítica que a mi juicio no es fundada, que dice que este artículo 1218 no trató en definitiva lo que pasaba, ¿cierto?, con el efecto de la fuerza mayor en sede de responsabilidad contractual. Y la verdad, ¿cierto?, es que estaba sentada hasta antes del 2016 que el efecto era el efecto exoneratorio de responsabilidad, ¿cierto?, del deudor, independiente de la suerte del contrato, de la suerte de la prestación, ¿cierto?, del deudor. Verificada la hipótesis de fuerza mayor, se producía entonces este efecto exoneratorio de responsabilidad civil. A mi juicio, no hay, ¿cierto?, ninguna razón para que no se siga aplicando, ¿cierto?, esa misma lógica que ya existía, ¿cierto?, desde antes de la introducción del artículo 1218 del Código Civil. Entonces, eso sería la primera aproximación, tratando de ajustarme los tiempos, Rodrigo, de lo que se me ha encomendado, así que te devuelvo entonces la palabra. Muy bien, gracias. Muy bien, muchas gracias, Gonzalo. Bueno, al final, como les digo, vamos a hacer algunos comentarios y preguntas al profesor Ru. Y ahora les dejo con José Rivera, que se va a referir a la teoría de la imprevisión, la equidad como mecanismo de solución, en el caso de su explicación. Adelante, José. Gracias, profesor Barcia. En primer lugar, le agradezco a la Universidad Autónoma la invitación, particularmente a ti, Rodrigo, y un gusto estar debatiendo algunas pequeñas cuestiones en torno a estos institutos, sobre todo con Gonzalo y contigo, ¿cierto? A mí se me encomendó emitir algunas notas respecto de la teoría de la imprevisión o cláusula reducit stantibus de manera general. Sobre todo porque en el público pueden haber personas de pregrado, ¿cierto? Y ojalá que la hayan. Entonces voy a partir de lo general y voy a tratar de llegar a partir de lo general, ¿cierto?, a algunos puntos más específicos. En primer lugar, a modo de presentación, podemos decir que la situación regular es que las obligaciones emergentes de un contrato bilateral se cumplan íntegramente y de manera oportuna. Sin embargo, el deudor puede quedar exonerado de tener que cumplir con su deber cuando la obligación de especie o cuerpo cierto es afectada por un caso fortuito o fuerza mayor. Con todo, en algunos otros casos, entre el lapso que media
entre el nacimiento de la obligación, esto es, la celebración del contrato, y la fecha de su efectivo cumplimiento, puede acontecer un hecho imprevisible para las partes al tiempo de contratar, que no constituye un caso fortuito o fuerza mayor, pero que torne a la obligación de una de ellas en un deber notablemente más gravoso. Aquí surge la llamada teoría de la imprevisión o cláusula rebus sic stantibus. En honor al nombre, yo debo decir que los dos nombres me parecen correctos. El primero, cierto, de origen francés. Si usted analiza la etimología de la palabra, una negación, prever, significa ver con antelación algo. Está muy bien utilizada. Además, en francés suena bastante bien. Y la segunda denominación, cláusula rebus sic stantibus, que se atribuye, por cierto, al derecho romano, pero que fue utilizada por Bártolo, también es una denominación correcta, la utilizan sobre todo los autores españoles. Las cosas, ¿cierto? Vamos a ver después, deben mantenerse las cosas que existían al tiempo de contratar, al tiempo de ejecutar la obligación. Como concepto, como segunda cuestión, concepto de teoría de la imprevisión, podemos decir que la teoría de la imprevisión es aquella doctrina jurídica que autoriza al tribunal para intervenir en la etapa de ejecución de una obligación emergente, de un contrato de ejecución diferida o de tracto sucesivo, cuando a consecuencia de un acontecimiento imprevisible para las partes al tiempo de contratar, el cual, repito, sin constituir un caso fortuito o fuerza mayor, torna a la obligación de una de ellas en un deber notablemente más gravosa, rompiendo así el equilibrio conmutativo que debe existir en esta clase de contrato. En tercer lugar, ¿cuáles son los requisitos de aplicación? Una letra A, el primer requisito es que el cumplimiento de la obligación esté diferido en el tiempo. Si el nacimiento de la obligación es simultáneo con su cumplimiento, faltaría el periodo dentro del cual puede surgir este hecho imprevisible. Por lo tanto, esta teoría tiene aplicación tan solo en los contratos de ejecución diferida o de tracto sucesivo. En segundo lugar, debe existir un hecho imprevisible. Y aquí hay que aclarar algo, se dijo en algún tiempo que bastaba un hecho imprevisto. La doctrina moderna habla de imprevisible porque el primero se determina de forma subjetiva, es decir, en concreto, caso a caso. La imprevisibilidad se determina en cambio, en términos de Bello, comparando la conducta particular del contratante con lo que habría hecho un hombre prudente, un hombre razonable, un buen padre de familia, es decir, se determina objetivamente. En tercer lugar, este requisito, aunque es discutido, yo lo sé, la teoría de la imprevisión siempre surge en periodos de crisis social y económica. Entonces se agrega como tercer requisito que este hecho imprevisible afecte a una cierta categoría o clase de deudores. Ello implica que la teoría de la imprevisión no es aplicable cuando el hecho imprevisible afecte tan solo a uno o más deudores determinados, sino que exige que el hecho imprevisible afecte a una cierta categoría de deudores. Este requisito se explica desde el punto de vista histórico. Como ya dije, la teoría de la imprevisión, o siempre se discute la teoría de la imprevisión y su posible aplicación, sobre todo en nuestro derecho, en el derecho español, a propósito de las catástrofes, ¿cierto?, económicas, sociales. El cuarto requisito y final, que este hecho, sin que haga imposible el cumplimiento, lo transforme en un deber notablemente más gravoso. Ahora, como también cuestión general, un quinto punto, podríamos esbozar algunas posibles soluciones. Los ordenamientos jurídicos, cierto, tradicionalmente se alinean con cualquiera de las siguientes situaciones como posibles soluciones. En primer lugar, algunos autores plantean que el tribunal tendría competencia para modificar el contrato a fin de ajustarlo o armonizarlo a las nuevas circunstancias fácticas. Esta es la solución, por ejemplo, que se ha adoptado en Alemania, también en España. En Alemania, a propósito del principio de la buena fe, ¿cierto? Artículo 242, el parágrafo 242, hay un caso bastante antiguo, pero es una buena solución.
Una segunda solución podría ser que la ley le otorgue acción resolutoria a la parte, al contratante que se ve afectado. Y tal era el caso, por ejemplo, del antiguo artículo 1198 del Código Civil argentino, que fue modificado hace poco por una reforma de la ley 17.771 y fue trasladado al artículo 1091. Cae dentro del tercer grupo de soluciones, ¿cierto? Aparte de otorgarle acción resolutoria, se le otorga la posibilidad de solicitarle al tribunal que modifique el contrato para ajustarlo a las nuevas circunstancias fácticas. En el tercer grupo, cabe nombrar al Código Civil portugués y especialmente al Código Civil peruano, que al igual que el Código Civil argentino la establece en el Código, en el artículo 1440, y la verdad es que estos códigos, sobre todo el argentino y también el del 84 peruano, tomaron estos artículos a propósito del Código Civil italiano. Aquí lo tengo. Les debo decir que este código estaba en cuarentena porque lo adquirí en febrero en Florencia, así que no lo había utilizado hasta el momento. Yo creo que ya está libre de cualquier espero. En el Código Civil italiano, la excesiva onerosidad, ¿cierto?, aparece en el artículo 1467, que es nuestro símil del artículo de la causa. Les voy a leer el artículo. Dice algo así como: en los contratos de ejecución continua o periódica o de ejecución diferida, si la obligación de una de las partes se ha vuelto excesivamente engorrosa o onerosa más bien, debido a la ocurrencia de eventos extraordinarios o imprevisibles, la parte que debe realizar este servicio puede solicitar la resolución del contrato con los efectos establecidos en el artículo 1458. Quería leer esta norma porque, al igual que el Código argentino, el Código italiano habla de un hecho extraordinario. Y la palabra extraordinario aparece en el caso fortuito en nuestro Código Civil, particularmente en una norma a propósito del arrendamiento de predio rústico. El arrendatario lleva el nombre de colono, ¿cierto? Entonces la doctrina en nuestro país clasifica el caso fortuito en caso fortuito ordinario y caso fortuito extraordinario. El ordinario es aquel hecho imprevisto, ¿cierto?, que no es posible resistir, pero que en nuestro país acontece más o menos a un lapso determinado de tiempo. Tal sería el ejemplo, por ejemplo, de un terremoto. Sería un caso fortuito ordinario. En cambio, una conmoción política, una guerra civil, acontece en un lapso mucho mayor de tiempo. Entonces, ese sería un caso fortuito extraordinario. Les comento la norma, ¿cierto? La norma dice que el colono tiene derecho a una rebaja de la renta, ¿cierto? Que se paga generalmente una vez al año en esta clase de arrendamiento, siempre y cuando exista un caso fortuito extraordinario. ¿Por qué la palabra extraordinario? La palabra extraordinario, cuando se discutió esta norma en la Comisión de Estudio del Código del 42 italiano, se estableció porque la teoría de la imprevisión es una herramienta a través de la cual se le otorga competencia al tribunal para revisar las cláusulas del contrato. Y tiene que ser, se pensó en la época y también hasta el día de hoy, tiene que ser excepcionalísima. Excepcionalísima. No sé cómo viene el tiempo, pero quiero referirme a otro punto. ¿Cuáles son los fundamentos de la teoría o de la posibilidad de aplicar la teoría de la imprevisión? Los fundamentos más importantes que se han esbozado en la doctrina son, en primer lugar, la teoría de la buena fe, este principio básico, ¿cierto?, del derecho civil, el cual se proyecta durante todo el íter contractual, es decir, el camino del contrato, aparece como el eje central en que se funda la cláusula reducit stantibus, toda vez que ella constituye un principio fundamental, por ejemplo, de los fallos alemanes, de los fallos españoles, que han acogido la doctrina de la imprevisión, y se dice que los contratos deben exigirse y cumplirse de buena fe.
y por lo tanto, si no se admiten estos cambios ocurridos en la comunidad, el acreedor que demanda igualmente su crédito al tenor del pacta sunt servanda estaría contraviniendo el principio básico de la buena fe. Una segunda teoría es la teoría de la intención o voluntad real de los contratantes, ¿cierto? Se dice que escapa de cualquier lógica que la voluntad real de los contratantes hubiese sido, ¿cierto?, lograr un efecto que a lo mejor le provoca la ruina económica al contratante que prestó su consentimiento. Una tercera teoría es la teoría de la equidad natural. Y aquí quiero nombrar a una autora española, Cristina de Amunátegui. Cuando estuve en España me enteré que este apellido vasco se pronuncia Amunátegui y no Amunátegui, como lo pronunciamos nosotros en referencia a la calle de los hermanos Amunátegui. Esta profesora tiene un libro que se llama La cláusula reduxit stantibus y es bastante bueno porque ella analiza principalmente el Código Civil holandés. Ella esboza que la figura de la equidad natural tiene una doble finalidad en esta materia. Primero, es un criterio, una vía para justificar la posible intervención del tribunal, es decir, es una vía para excepcionar el principio de la intangibilidad de los contratos, que en España está en el artículo 1091, en nuestro derecho es sabido el artículo 1545. Y además la equidad natural actuaría o se utilizaría como medio para restablecer el equilibrio. Y ella enuncia una acción que se denomina reductio ad equitatem. Por último, se dice también que la cláusula reduxit stantibus se fundamenta en la teoría de la causa. Cuando las partes, ¿cierto?, no pudieron prever las condiciones futuras que transforman a la prestación en notablemente más gravosa, se dice que el contrato adolecería de falta de causa. Ahora, para ir terminando, me gustaría referirme a otro autor español, Rodrigo Berkovich, que plantea o postula que existe una tensión entre el principio de la autonomía de la voluntad, artículo 1091 del Código Español, y el principio de la buena fe, 1258, ¿cierto? En nuestro código, el 1545 versus el artículo siguiente, 1546. Y la buena fe es un principio tan relevante, aparte de porque está presente en todo el íter o camino contractual, es un principio que tendría la finalidad de amoldar la autonomía de la voluntad, ¿cierto? A través de la buena fe, de la equidad natural, aunque son cosas distintas, también me quiero referir a la equidad natural en particular, se podría amoldar el contrato a las nuevas circunstancias fácticas. No sé si tengo tiempo, pero me gustaría sucintamente hacer alusión a lo siguiente. En esta materia yo creo que, sobre todo en la teoría de la imprevisión, caemos en la teoría general del derecho. Porque, a mi modo de ver, cuando hablamos de la argumentación jurídica, la historia denota que hemos tenido tres grandes etapas. Una etapa que podríamos llamar pre-revolucionaria, antes de la Revolución Francesa de 1789, en la cual los tribunales no tenían que fundar los fallos y por lo tanto podían echar mano o recurrir a doctrinas jurídicas, a costumbres locales o forales, a principios del derecho. Sabido es que los revolucionarios tenían una gran desconfianza hacia los jueces, que eran los representantes del antiguo régimen. Entonces en Francia se dictó una ley, de hecho ellos me parece que comenzaron a enumerar las leyes, nosotros tendríamos que haberlo tomado de ahí, la ley número 16 de 24 de agosto de 1790, en cuya virtud se estableció en Francia que el tribunal no podía interpretar la norma y si tenía alguna duda debía enviar una comunicación, un oficio a la Asamblea Nacional. Fueron tantos los requerimientos que llegaron que después cuando se dicta el Código francés del año 1804 se estableció en el artículo 4 que el tribunal, ¿cierto?, que se denegaba a resolver un fallo argumentando que la norma era oscura,
cometía un delito, el delito de denegación de justicia. Ahora, esta es la etapa de nuestro famoso artículo 160 del Código de Enjuiciamiento Civil. Se lo recuerdo, dice algo así como que las sentencias se deben dictar conforme al mérito del proceso. Esa es la que podríamos llamar una fundamentación interna de los fallos. Es lo que se llama silogismo jurídico. Pero la historia demostró en Francia y también en nuestro país que el silogismo jurídico tiene graves defectos, porque, en primer lugar, no se contempla en la ley algunas situaciones posibles, es decir, caemos en lo que se llama laguna legal o vacío normativo. En segundo lugar, pueden existir antinomias, y en el código nuestro existen a lo menos dos. En tercer lugar, la ambigüedad y la vaguedad de las palabras de que se sirve el legislador. Y en cuarto lugar, un tema más polémico, la posibilidad quizás que tenga el tribunal para fallar incluso en contra del texto legal expreso. Por lo tanto, hoy día estamos en una tercera etapa, que podríamos llamar etapa de la argumentación jurídica. Como dice el filósofo del derecho Manuel Atienza, un español, no basta con el silogismo jurídico, es decir, no basta con la fundamentación interna de los fallos, sino que debe existir una fundamentación externa. Y esa fundamentación externa está dada por las categorías, por los principios, incluso por los adagios jurídicos como a pari o a simile, el principio del contradictorio, a contrario sensu, la equidad natural y otros principios del derecho. Se los comento porque en el proyecto de Código Procesal Civil, la verdad es que creo yo que la Comisión está siendo un poco más estricta incluso que el Código de Enjuiciamiento Civil, porque no solo se establece la fundamentación de los fallos, sino que también de cada uno de los fallos se establece la fundamentación de los recursos. Entonces, quizás todavía a lo mejor estamos como en la era de la, o etapa de la exégesis, que fue bastante buena, pero yo creo que ya está superada en Europa. Como conclusión, también quiero plantear otra idea. En Europa existen, a mi modo de ver, dos almas. Un alma europea continental, ¿cierto?, que principalmente está representada por Francia, por Bélgica, quizás Alemania, y un alma, obviamente, de la isla, del derecho británico, que se estructura a partir de los principios de la eficiencia, el principio de la seguridad jurídica y el principio de la autonomía privada. En cambio, el primero se estructura más bien a partir del principio de la buena fe. Entonces, esto lo planteo porque he tenido la posibilidad de estudiar algunos textos de derecho de armonización o unificación del derecho europeo de las obligaciones, y la verdad es que siempre está presente esta tensión. ¿Y por qué lo planteo? Porque esta tensión también está presente hoy en día en Chile. Si bien existen a lo mejor buenas razones, incluso de texto en el Código Civil o en leyes especiales y complementarias para aplicar la teoría de la división, siempre topamos con el principio del pacta sunt servanda, 1545, los contratos no se deben tocar, ¿cierto? Son una ley para las partes y no pueden ser invalidadas sino por consentimiento mutuo por causas legales. Ahora, no sé si como estoy en el tiempo, quizás me pasé. Te pasaste un poco, José, pero sigue, si quieres, adelante, ¿no? Si me permite, Gonzalo, un par de minutos, unos 18 minutos, un par de minutos simplemente para seguir con este tema de la argumentación. La argumentación jurídica, dentro de la argumentación jurídica, les agradezco por el tiempo adicional, aparece el Instituto de la Equidad Natural. La equidad natural, cuando uno, ¿cierto?, hace un informe en derecho o no sé, plantea la equidad natural, como que los abogados a veces piensan que se nos están acabando los recursos, ¿cierto? Se nos acabó el texto y ya no hay nada más que decir. Pero les recuerdo que el primer filósofo, el primer autor que se refirió a la equidad natural, el maestro Aristóteles, ¿cierto?, en un libro dedicado según la tradición, aunque en esa época no se dedicaba a los libros, la ética a Nicómaco, a su hijo Nicómaco, en el capítulo 5, ¿cierto?, habla de la justicia y plantea que la justicia presenta o tiene dos modalidades. Lo justo natural, Aristóteles dice que es como el fuego porque quema tanto aquí en la Grecia como en la Persia, es decir, el sentimiento natural de justicia que todos tenemos. Años después va a ser definido por muchos autores, me recuerdo Pablo Rodríguez, ¿cierto?, en un libro pequeñito pero muy bueno, La interpretación jurídica.
y lo justo positivo. La palabra positivo proviene del latín positivum, que significa puesto, ¿por quién? Por la autoridad política, y como es una creación humana, tiene defectos, y esos defectos o vicios son principalmente tres. En primer lugar, un defecto de ambigüedad. Una palabra es ambigua cuando presenta o tiene más de un significado. La misma palabra derecho a lo menos tiene tres significados. Un defecto, en segundo lugar, de generalidad. Es imposible que, sobre todo por la cuestión tecnológica, por la innovación tecnológica, la ley pueda asumir todas las situaciones posibles que acontezcan en la práctica. Santo Tomás de Aquino en la Suma nos da un ejemplo, ¿cierto? El Código Civil chileno dice que cuando existe un depósito, la cosa depositada va a ser devuelta al depositante cuando él lo requiera. ¿Y qué pasa si el depositante cae en locura o demencia? ¿Será justo y razonable devolverle, por ejemplo, un arma, una espada al fatuo, loco o demente? Y un tercer defecto es el que obviamente se le comenta a Kelsen, la laguna o Basile. La verdad es que es parecido al de la generalidad, pero aquí derechamente la norma no dice nada. Ahora, para terminar, cabe preguntarse si Andrés Bello contempló estos posibles remedios de la equidad natural frente a estos vicios de lo justo positivo, y la verdad es que tuvo problemas, debo decirlo. Porque, en primer lugar, en el artículo 23 del Código Civil, que dice que lo favorable o odioso de una disposición no se tendrá en cuenta para ampliar o restringir su interpretación, la norma primitiva estaba sin no. O sea, Bello estaba porque el tribunal echase mano de lo favorable o de lo odioso de una disposición para que el juez pudiese ampliar o restringir su sentido. El padre de su amigo Egaña, don Juan Egaña, lamentablemente triunfó en esta disputa, ¿cierto?, a través de un periódico, y Bello terminó estableciendo lo contrario en el artículo. El artículo 24, le recuerdo que frente a la ambigüedad, establece como elemento supletorio de interpretación de la ley en el párrafo cuarto del título preliminar del Código Civil al Instituto de la Equidad Natural, pero lo hace de manera supletoria. Y el tercer punto también aparece en una obra de Bello, pero en el artículo famoso del Código de Enjuiciamiento Civil, el 170, cierto, número 5, constituye un requisito de la sentencia definitiva de primera o única instancia, o la de segunda que modifiquen o revoquen una de primera, y aparece la enunciación de la ley o en su defecto los principios de la equidad natural. ¿Qué quiero decir con esto? La pregunta es, ¿el tribunal debería tener un mayor grado de discreción a fin de ajustar o amoldar las cláusulas del contrato a las nuevas circunstancias fácticas? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por tu intervención. Yo soy un panelista medio extraño porque además, digamos, de hacer las preguntas y generar un poco alguna discusión, también me va a corresponder hacer una presentación, más bien breve. Voy a poner el cronómetro para tratar este tema. Básicamente, les traje un poco de derecho comparado en relación a cómo se ha abordado este problema. Yo creo que este problema, como plantea el título de la ponencia, excede al derecho común, y lo excede porque generalmente la teoría de la imprevisión en torno a la evolución del derecho, tanto en Francia, sobre todo en Alemania, a través de la imposibilidad de ejecución, y también sobre la falla de las bases del negocio jurídico, es de una evolución ya que lleva muchísimo tiempo. Entonces, en cierta forma, son casos de aplicación de derecho común. En cambio, lo que tenemos ahora no es el derecho común. Por ejemplo, regulaciones parecidas, históricas, hubo en Europa después de las guerras napoleónicas o después de la Primera o Segunda Guerra Mundial. Es decir, hay una forma de entender incluso la teoría de la imprevisión o la revisión judicial del contrato, que es conforme al derecho común y conforme a estos sucesos que son más bien generalizados, como una guerra mundial, como una gran pandemia. Ahora, lo que distingue esta pandemia es que es acotada. Se supone que tiene un plazo de 4 o 5 meses, y después de eso se va a cesar.
Y el gran tema, yo creo, es cómo se maneja económicamente a través de las leyes. En el derecho comparado se ha abordado a través de regulaciones especiales, pero básicamente pensando en algo que se refirió José un poco, de que el derecho moderno ya no es el derecho hermenéutico de la Ilustración, en torno a que la promesa que la regla o la norma se iba a referir a cada supuesto fáctico y que el juez, ¿no es cierto?, es una especie de autómata que aplica la ley. ¿Por qué? Porque básicamente el centro del derecho está en la ley, porque ahí está la soberanía, está la voluntad del pueblo, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, eso se ve superado por los derechos fundamentales y por derechos que se empiezan a aplicar conforme a principios. Pero las nociones estatutarias son anteriores, ya están en el Código Fascista del 42, las tesis de Arendt, incluso de la pandectista alemana después de la codificación del CODE, ya empieza a levantar nociones estatutarias objetivas que empiezan a permitir que los jueces, conforme a ciertas nociones que nosotros ya tenemos absolutamente, digamos, incorporadas a nuestro derecho, como deber de confidencialidad a través de la buena fe, lealtad, etcétera, imputabilidad objetiva, dolo como engaño provocado, etcétera, son conceptos objetivos que llevan a que el juez tenga ciertos criterios conforme a los cuales va solucionando los conflictos. Ahora, como les digo, la regulación europea en torno al coronavirus tiene que ver con la afectación de personas que se encuentran en una situación de desamparo, ¿no? Y me voy a referir a esto. Por ejemplo, la ley alemana del 27 de marzo del 2020, en la ley preliminar, incorpora un párrafo 240 en la ley preliminar del Código del Ciudadano, en el cual permite la suspensión de la ejecución del contrato, pero en casos muy especiales, ¿no? De microempresas, en caso de un riesgo de sustentación de la familia, y establece regulaciones específicas en torno a los derechos de crédito, a las moratorias por 3 meses, exclusión de la resolución del contrato, y también levanta un concepto que es interesante, que dice la pérdida irrazonable de ingresos del consumidor en torno al aplazamiento en los contratos de préstamo en materia de consumo. Y lo acota estos efectos entre 1 de abril y 30 de junio del 2020. O sea, se trata de una regulación de suspensión contractual bastante acotada para proteger, entre comillas, situaciones que se encuentran en personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. En Austria ocurre otro tanto, se regula el contrato sobre vivienda, los retrasos o en el pago del canon, la prórroga de los contratos de duración determinada que se prorrogan, no se les puede poner término durante esta pandemia, pago de deuda de créditos de consumo, se establecen varias leyes sucesivas que establecen una serie de identificaciones en materia de arriendos posterior al 31 de diciembre del 2020, aplazamiento de crédito, exclusión de penas para los consumidores, etc. En España ha sido bastante criticado una ley a través de un decreto supremo, la ley 11 del 2020, de 31 de marzo, que establece una serie de aspectos que se basan en, por ejemplo, en materia de moratoria en arriendo, que distingue entre el gran tenedor, o sea, grandes empresas y personas jurídicas o morales, y arrendamiento de personas físicas. Y también establece una declaración de vulnerabilidad económica que afecta al pago de los intereses y también la inejecutabilidad respecto a fiadores, avales, y obviamente el deudor principal. También se refiere a los préstamos personales en suspensión por 3 meses de la ejecución. También hay una regulación en materia de contratos de consumo, derecho a resolver sin penalización el contrato, etc. En Suiza se establece también medidas del mismo índole más acotadas. En Chile no tenemos todavía leyes que se refieran a materia civil, sin embargo han habido una serie de resoluciones interpretativas o resoluciones del Servicio Nacional del Consumidor respecto a interpretaciones en una serie de materias buenas prácticas, información respecto al consumidor, etc.
La Comisión de Mercado Financiero también estableció algunos aspectos en torno a créditos hipotecarios. Y hay algunos proyectos, básicamente en materia de arriendo, el proyecto en el boletín 13.328 y 3.394 en 2003, bastante interesante, en torno a la postergación de los dividendos, los créditos hipotecarios, postergación de pago de cuotas de consumo, afectación del leasing, en torno a las tarjetas de crédito, suspensión de remedios. Ahora, en torno a nuestra doctrina, un poco para los que estén interesados o tengan juicios relacionados con esto, les puedo señalar que Lilian San Martín es la autora que más extensamente ha tratado los desastres que ocurren en materia civil, que afectan al derecho civil, así que googleala, van a encontrar. Hay un trabajo bastante interesante de Erika Isler también respecto al derecho del consumo. También hay un trabajo de Íñigo de la Maza y Álvaro Vidal también, al respecto también bastante interesante. Han salido algunas publicaciones. Ahora, viendo este problema ya desde el prisma chileno, podríamos decir que tiene varias aristas. Podríamos decir que la arista, digamos, del derecho común se los podría ordenar en los distintos temas. Obviamente no voy a alcanzar a desarrollarlos, pero yo creo que tampoco es la idea, porque si no sería volverlos locos. Ya se refirió José, en cierta manera, al caso fortuito fuerza mayor, que fíjense que entre nosotros, de acuerdo a la definición que da el artículo 45, se referiría a un acto de naturaleza o de autoridad. Sin embargo, también contempla situaciones que van más allá de un acto de naturaleza o de autoridad, en relación con lo que denomina el apreciamiento de enemigos, ¿no? Que es bastante interesante, porque también se puede relacionar con la ausencia de culpa. ¿A qué me refiero? En que básicamente ya por tema de ausencia de culpa o caso fortuito, ya en tema, ¿no es cierto?, que históricamente el caso fortuito en Chile está esta obsesión en torno a las obligaciones de dar, ¿no es cierto? Está pensado el caso fortuito la pérdida en relación a una cosa, pero se puede extender claramente a las otras obligaciones y a los casos de ausencia de culpa, que yo creo que nuestro código, como la mayoría de las legislaciones de esa época, están pensadas en el contrato de compraventa. Muchas reglas que respecto a obligaciones de dar o compraventa yo creo que deben generalizarse. Se puede analizar ahí, ¿no es cierto?, el incumplimiento de una obligación, ya sea aplicable, ya sea el caso fortuito. Algunos autores dicen que no se aplicaría respecto a las obligaciones dinerarias, por ejemplo, porque obviamente que el dinero no se va a ver destruido, siempre hay una posibilidad de cumplirlo de otra forma, pero en ese caso sería imposibilidad de la ejecución igualmente. Por lo tanto nos lleva de igual forma al análisis, en el fondo, de la teoría de los riesgos, ¿no? El tema ahí está en la teoría de los riesgos, porque una vez que aplicamos, ¿no es cierto?, el caso fortuito, en los términos que nos señaló el profesor José Rivera, en torno al problema del hecho que debe ser irresistible e insuperable, que aquí se dice, bueno, pero tal vez el problema no es irresistible o insuperable, pero tiene que ser razonablemente irresistible. Ya también hay un trabajo de Mauricio Tapia en este tema que es bastante interesante, y de la profesora Brandt, que escribió un libro sobre caso fortuito, que yo les diría que es lo mejor que hay en materia de caso fortuito. Hoy día digamos, la decana de la Universidad Católica de Valparaíso. Entonces ahí tenemos un tema, teoría de los riesgos, en relación con el caso fortuito, la fuerza mayor e imposibilidad de la ejecución. También otro aspecto que analizó José en la teoría de la imprevisión, que básicamente con el análisis histórico del artículo 1545, que se entiende este símil que hace el artículo del contrato a la ley, que viene del Código Napoleónico, y que el Código Napoleónico toma del digesto. Yo no sé por qué la doctrina chilena no se refiere a este tema, porque en realidad en el derecho romano clásico los contratos no vinculaban. El concepto de autonomía privada está, digamos, desarrollado en el derecho romano postclásico. Entonces el digesto, cuando quiere dar la idea que los contratos vinculan, lo asimila al edicto del pretor. Entonces los contratos vinculan como el edicto del pretor. Lo que está diciendo el digesto es que los contratos vinculan como la stipulatio. A pesar de ser, entre comillas, contratos desnudos, vinculan, lo cual era toda una revolución para el derecho romano. Y por eso lo asimila al decreto del pretor. Ahora, obviamente, para el legislador francés
la ilustración, la sentencia no va a ser el símil entre el contrato y la sentencia, y hace el símil entre el contrato y la ley. O sea, el contrato es una verdadera ley. Pero en realidad lo que se quiere decir es que no son revocables los contratos. No es más que eso. Incluso si se analiza digamos, el artículo completo, se dice que se invalida digamos, por causal legal o por voluntad de las partes, y la voluntad de las partes no invalida el contrato. Por lo tanto, si se interpreta en forma tan estricta, bueno, no podríamos aplicar ni siquiera la inoponibilidad, ¿no es cierto?, que se desprende del ordenamiento jurídico, pero no tiene una regulación expresa como causa legal. O sea, yo creo que nunca han existido razones de peso para no aplicar la teoría de la imprevisión en Chile. Ahora, Carlos Pizarro, que aborda este tema, bueno, se queja amargamente que la jurisprudencia nunca ha acogido fuertemente las teorías de la imprevisión o la revisión judicial del contrato, y tiene razón. Hay sentencias del año 2006, 2009 en este sentido, pero son pequeñas lucecitas que luego se desvanecen. Por otra parte está toda la teoría alemana, que yo creo que en este sentido me parece que está más desarrollado incluso en relación con la francesa, en torno a la revisión judicial del contrato, en las dos vertientes, en torno a imposibilidad de ejecución por distintos motivos, económica, yo creo que en este caso ética, práctica, en este caso, ¿no es cierto?, podría ser económica, o la pérdida de la base del negocio jurídico. Y ahí también habría que hacer un análisis en torno a cómo se reequilibra el contrato, si entendemos que se podría aplicar la teoría de la imprevisión, o simplemente lleva un derecho a resolver o una propuesta de resolución del contrato de la parte afectada, y con una propuesta de término y equilibrio contractuales nuevos. Ahora, este tema también se trata en Chile en torno a la imposibilidad de la ejecución inicial, como requisito del objeto y como un requisito del objeto. Acuérdese, la imposibilidad económica y moral en torno a la imposibilidad en relación con los requisitos del acto jurídico, también es una forma de abordar. La resolución también, como indicaron por ahí, hoy día se dice que la resolución del contrato está desvinculada de los criterios de imputabilidad, de acuerdo al derecho de remedios, que se aplica tanto en relación con la Convención de Viena de compraventa internacional de mercadería, y los principios europeos de contrato y el marco común de referencia. O sea, la resolución desvinculada a un criterio de imputabilidad, a la medida que sea grave, entonces puede llevar a que el contrato se pueda resolver, y como no habría un criterio de imputabilidad a través de la indemnización de perjuicio, podría ser una aplicación. Ahora, ¿qué pasa con esto? Básicamente, los casos de asignación de riesgo, es decir, que uno puede decir, bueno, a ver, el deudor no puede cumplir porque está afectado por el caso fortuito, la teoría de la imprevisión, etc., hace una asignación del riesgo en el acreedor. Entonces yo creo que en nuestra dogmática debería darse esto más como un problema de asignación de riesgo, y que lamentablemente yo creo que las sentencias no van a ser capaces de solucionar, porque van a haber una serie de casos específicos concretos que sumados pueden generar un gran daño social, porque en el fondo aquí no vale esto de la gran empresa y la pequeña empresa. O sea, si las grandes empresas nadie le cumple sus contratos, bueno, van a quebrar como las pequeñas empresas. Por lo tanto, hay un tema de que muchas veces estas legislaciones, ¿no es cierto?, el derecho comparado, que protegen a pequeños contratantes, deben establecer mecanismos de facilitación de créditos blancos, ¿no?, para las grandes empresas, para poder hacer frente a estos periodos de suspensión. También hay un análisis bastante interesante en materia de arrendamiento. Ahí hay unas normas del artículo 1926, pero también hay normas que se pueden aplicar por analogía del artículo 1960, regla tercera, y 1930, regla tercera, en los casos en que se expropia el bien arrendado y que el arrendatario no puede, digamos, utilizar la mayoría del predio. Bueno, a medida que no se alcanza el objetivo que tuvo en vista en el contrato se le puede poner término. Igual caso pasa, por ejemplo, en materia industrial. Imagínense, yo arriendo una propiedad industrial y por el coronavirus no puedo usarla porque no pueden ir los operarios y no puedo utilizar la empresa. Bueno, en esos casos, conforme al artículo 1926, que trata directamente este tema, sería un caso fortuito que podría darle derecho al arrendatario a poner fin al contrato. Pero como les digo, estos temas son absolutamente, digamos, el derecho no los alcanza a dimensionar, porque imagínense que se generalizaran, bueno,
trasladamos el riesgo de una parte a otra, pero digamos, las grandes empresas van a terminar afectándonos a todos. Por lo tanto, es una regulación insuficiente, que es un poco el tema que yo quería, digamos, plantear y que está planteado en la invitación del seminario, es que en realidad el derecho común es insuficiente. Hay que abordar una estrategia como país, ¿no? Y en ese sentido, tal vez, por ejemplo, en el Reino Unido, que lo dejé fuera, ellos aplican las soluciones jurisprudenciales, pero tienen unas regulaciones económicas que van a la par con la regulación jurisprudencial. O sea, en cierta medida tienen que estar calibrados ambos mecanismos para trabajar este derecho de la pandemia, ¿no? Este derecho que se aplica en la pandemia, que como les digo, va a ser acotado a este periodo, sin embargo puede tener repercusiones muy importantes en torno a los efectos que causa la empresa para la recuperación. De hecho, la mayoría de los economistas decían que esto iba a ser una V, porque iba, digamos, a salir inmediatamente la economía disparada en la recuperación, pero ya están diciendo que es una V así como media rara, con un levantamiento más bien plano y empezar a levantarse de a poco, lo cual implica que sí, tal vez es necesario establecer una estrategia que vincule regulación general en torno a manejo de crédito a empresas, etcétera, y suspensión de obligaciones, tal como se hizo en la Segunda Guerra Mundial, que es una forma de tratar la imprevisión, pero distinta a la forma en que la aplica el derecho común, porque como les digo, el derecho común no tiene las herramientas suficientes como para solucionar este problema entendido como un problema de bienestar social. Entonces las soluciones nuevamente que puedan llegar aisladamente los jueces, aunque sean justas para el caso concreto, si uno suma esa cantidad de soluciones, nos podemos dar cuenta que generó una quiebra innecesaria de empresas y una afectación de los ciudadanos de la peor forma posible. Y además tiene un costo de transacción enorme. O sea, tampoco podemos pretender que todos los problemas que se planteen en materia de coronavirus sean solucionables por los jueces. Tal vez en estos casos se deberían establecer procedimientos especiales, ¿no es cierto?, procedimientos sumarios acotados ante jueces árbitros, o establecer algún tipo de mecanismo, y eso tiene que ver con una regulación de la teoría de la imprevisión, la revisión judicial del contrato, que debería estar en la ley y muy acotada tanto para el periodo que va a durar la pandemia como el periodo de recuperación, cosa de poder salir rápidamente de esta crisis. Me da la sensación que no tenemos preguntas, porque he estado viendo el chat, pero quisiera dejarle algunas palabras de cierre digamos, a Gonzalo y a José. No quiero hacerle ninguna pregunta específica porque creo que fueron bastante claras sus presentaciones, pero refíranse un poco a los temas que ustedes unos 2 o 5 minutos les parezcan de interés en torno a lo que hemos estado planteando. Si quieren partimos por el mismo orden, Gonzalo, no sé. Bueno, gracias, Rodrigo. No, básicamente que yo comparto, ¿cierto?, tus apreciaciones acerca de que en una situación ideal tratar de entonces de codificar o de positivizar, ¿cierto?, estos dos institutos, y particularmente el de la imprevisión en Chile, sería lo ideal. Yo exponía, ¿cierto?, la situación en Francia porque yo creo, ¿cierto?, que es suficientemente robusto los mecanismos que tiene el derecho común, el derecho, ¿cómo se llama?, contenido, se podría decir, en el Código Civil. Son mecanismos que yo hice presente que existían mucho antes, ¿cierto?, incluso de la gran modificación que se verifica en 2016. Esa podría ser una de las vías, ¿cierto?, modificar ligeramente el código introduciendo, ¿cierto?, estos elementos, regulando mejor, ¿cierto?, la hipótesis de fuerza mayor de caso fortuito, estableciendo la teoría de la imprevisión, básicamente estableciendo también algunos mecanismos, ¿cierto?, para que en circunstancias extraordinarias como las que están sucediendo en Francia, ¿cierto?, sirvan también estos, como por ejemplo, ¿cierto?, la posibilidad de sentar a los acreedores, ¿cierto?, para discutir la revisión, ¿cierto?, de las condiciones del contrato que se han vuelto excesivamente onerosas, ¿cierto?, para el deudor. Sí, claro. Lo que pasa, o la cuestión que habría que plantearse ahora es si en el estado actual de nuestro derecho interno, ¿cierto?, existen o no estos mecanismos para hacerle frente a esta hipótesis. Yo concuerdo contigo de que no. En el estado actual de cosas no. Por lo tanto, entonces va a tener el juez definitivamente que entrar a
¿cierto?, tomar medidas, más allá probablemente, eso va a ser objeto de casaciones, sin lugar a duda, pero tratar de tomar medidas, ¿cierto?, como las que adopta, por ejemplo, alguna hipótesis el árbitro cuando conoce estas materias, para poder entonces, por lo menos, ¿cierto?, centrar los efectos que ya se están produciendo y que los que vienen van a ser peores, ¿cierto?, para las personas contratantes y particularmente, ¿cierto?, para las empresas, las pequeñas y las medianas empresas. Así que yo comparto contigo de que la hipótesis ideal sería contener o tener, ¿cierto?, una modificación legislativa rotunda, contundente. La cuestión está en que en la hipótesis actual, ¿cierto?, los mecanismos parece que no son suficientes, salvo la intervención del juez, so pena, ¿cierto?, de que le sea reclamada, ¿cierto?, la nulidad de la sentencia por haber fallado contra texto expreso, a la cual se puede haber afectado. Eso podría ser el comentario acerca de tu intervención. Ahí, Gonzalo, para aportar un poco, para que sea digamos, una conversación, yo ahí sumaría eso, que digamos que hay dos cosas que son distintas, que uno, lo que se está haciendo, tratando de hacer ahora, es regular, hay un proyecto, digamos, que toma la reforma francesa del artículo 1198, creo, si no me falla la memoria, y la aplica en Chile tal cual, digamos. A mí no me parece mal, o sea, yo habría esperado una cosa más analítica, más, digamos, más contundente en torno a agregar otro aspecto, pero me parece bien en torno al derecho común. Pero yo tengo como, digamos, mis dudas en que el derecho común en general sirva, ¿no? Porque como les planteo, o sea, la herramienta es necesario tenerla y no la tenemos, porque la jurisprudencia, lamentablemente, a pesar que ha sido muy receptiva en una serie de materias, por ejemplo, la aplicación de la condición resolutoria, se ha avanzado mucho, la excepción de pago frente a la condición resolutoria tácita y el pacto comisorio, o la indemnización entendida en forma autónoma y no subsidiaria ni supletoria. Se ha avanzado muchísimo en torno a los denominados remedios contractuales, pero lamentablemente en la teoría de la imprevisión no se ha avanzado. Pero yo creo que eso que es derecho común, y que se viene aplicando el derecho comparado hace mucho tiempo, y que nosotros lamentablemente hasta 30 años atrás, cuando empezó a llegar gente como tú, como yo, y mucha otra gente, ¿no es cierto?, que se doctoró afuera y que hizo un ayornamiento del derecho de contratos, como planteaba Barro, se está aplicando en los últimos 30 años, a pesar de que en el derecho comparado se aplicaba hace muchísimo tiempo. Pero digamos, ese mecanismo yo creo que nos puede conducir al final, y no digo, digamos, que el mecanismo que tenemos ahora no nos vaya a conducir a lo mismo, sino que tanto la reforma como lo que tenemos ahora nos sirven para un momento como el actual, porque una cosa es entender la teoría de la imprevisión como mecanismo de derecho común, por ejemplo, como se regula en todas las partes del mundo, y una cosa distinta es entenderla cuando viene una pandemia, cuando estamos frente a la Segunda Guerra Mundial, o cuando nos invade Napoleón, ¿no es cierto? Que viene Napoleón y nos invade, entonces es totalmente distinto. Entonces eso requiere una ley. Y requiere una ley que esté bien pensada en Hacienda, con un nivel jurídico adecuado y con economistas. O sea, requiere una mezcla entre economistas y juristas para que los jueces tengan los criterios claros, específicamente para lo que estamos viviendo, que la excepcionalidad se transforma en el derecho común. O sea, es como si la teoría de la imprevisión se transformara en el derecho común, pero no es exactamente la teoría de la imprevisión como la entiende el derecho común. Entonces ahí existirían estos dos mecanismos. Yo creo que sería todo un aporte si Chile nosotros pudiéramos ver eso, porque yo creo que el derecho comparado no, yo creo que el derecho que han visto es tratar de mitigar el problema débil o al contratante que se ve menoscabado, ¿no? Pensando como que al grande no le va a pasar nada. Y incluso en los países ricos eso es bastante discutible. En países de ingresos medios como el nuestro puede ser un error fatal, digamos, entenderlo así, porque nos podemos encontrar con las empresas medianas y grandes por el suelo, y las empresas medianas y grandes tienen una escala de valor que tienen que ver con empresas chicas, con ciudadanos, etcétera, y podría ser una buena solución, digamos, y novedosa, ¿no? El tratar de regular esto a través de una ley general, pero una ley general de mercado, ¿no? Porque estamos frente al mercado, acotada, ¿no es cierto?, hasta las que haga frente a estos 3-4 meses, y luego al periodo inmediatamente que digamos, los contratos se puedan ejecutar lo más velozmente y justamente inmediatamente terminado el periodo, y no se transforme esta regulación excepcional en una regla general. ¿Mm?
No sé, Gonzalo, si quieres agregar algo, si estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, absolutamente. Muy bien. José, si quieres tú podrías... Adelante. No, parece que hay un problema con el micrófono, José. No sé si yo lo tengo o... Tiene que activar su micrófono. Ah, ya. Bueno, voy a repetir todo lo que dije en la primera parte entonces, porque a lo mejor no se escuchó, pero no. Solamente a partir de ahora. Yo estoy de acuerdo con ambos, en el sentido de que no le podemos pasar esta cuestión simplemente a los tribunales de justicia, ¿cierto? Porque argumentación existe. Pueden echar manos de teoría alemana, de Inglaterra, caso de aplicación de la teoría de la imprevisión, hay bastante, pero como dijo Gonzalo, lamentablemente está el recurso extraordinario de casación en el fondo. No tan lamentablemente tampoco, porque en nuestro derecho, ¿cierto?, se sigue el artículo 160, etcétera. En fin, también podría dictarse una ley que tenga carácter transitorio, ¿cierto? En Chile no es ajena, Chile no es ajeno a este tipo de legislación. Después de un terremoto en López Santa María, los contratos sale un ejemplo, ¿cierto?, que suspendió los procesos ejecutivos por 1 o 2 años, etcétera. Hay que tener bastante cuidado con eso también, por lo que decía Rodrigo. Entonces yo creo que bueno sería la dictación de una legislación especial, porque si bien es cierto, podríamos argumentar la posible aplicación de la teoría de la imprevisión incluso con normas del Código Civil, ¿cierto? Conocidas por todo, el 2003 a propósito del contrato de construcción a empresa, incluso el artículo 10, inciso final de la ley 14.908 sobre pago, abandono de familia y pago de pensiones de alimentos. Hay varios argumentos que podríamos echar mano, pero la verdad es que todo eso topa con el dogma del 1545, que como explicó Rodrigo, efectivamente la ley es una ley para los contratantes. Entonces la verdad es que topa con ese principio, que también es un principio importante, el principio de la seguridad jurídica, ¿cierto? Entonces yo creo que sería bueno la dictación de una legislación especial. Eso. Perdón, antes de terminar me acabo de dar cuenta que hay algunas preguntas. Las voy a mencionar, si quieren las podemos abordar en conjunto, como ustedes quieran. Nicole Pereira dice, para los profesores en general, ¿cambia esta exoneración de responsabilidad frente a los contratos de consumo, teniendo presente a los consumidores como contratantes vulnerables? Después Nicole Pereira dice, en este sentido, podría surgir nuevas obligaciones y el derecho y derechos en el escenario del caso fortuito o la fuerza mayor. Y por último, Nicole Pereira agrega al profesor Barcia, que se refirió a las circulares interpretativas del CERNAC, considerando que estas son meras recomendaciones a los proveedores, obligatorias únicamente para el servicio, ¿qué propuesta vendría a reforzar tales recomendaciones? Bueno, si quieren, comienzo yo. Básicamente, yo soy como, digamos, un lobo estepario en materia de interpretación del derecho al consumo, porque más que entender que aquí hay una protección de una parte vulnerable, que tiene que ver un poco con lo que hemos estado conversando, yo creo que en derecho al consumo en general tú tienes que trabajar sobre la falla de mercado, porque es una regulación de mercado la que hay en el derecho al consumo. Derecho continental, esto no está tan claro. En el derecho americano sí está más o menos claro, porque si ustedes establecen, por ejemplo, una regulación jurisprudencial muy pesada o muy gravosa para el productor simplemente lo va a transferir al consumidor. Entonces, la única, digamos, la forma eficiente de proteger al consumidor es llegar al mercado perfecto. ¿Cuál es el mercado perfecto? Bueno, aquel en que el consumidor tiene información, tiene el precio más cercano al costo marginal, y eso obviamente que es una forma de beneficiar al consumidor. Pero no crean que siempre que ustedes transfieren digamos, un costo desde el consumidor al productor, eso necesariamente es bueno, porque como les digo, lo que hacen los productores ahí va a ser simplemente transmitirlo, ¿no? Hay una regulación muy penosa en materia de límite al máximo interés reconvencional que se dio hace un par de años en Chile, en el cual se estableció que en las tarjetas de crédito se debía bajar el máximo interés convencional, y lo que pasó en definitiva fue simplemente que se dejó a toda esa gente el mercado informal, porque lo que hace el banco es
cobrar una tasa de riesgo. Por lo tanto, si no se está cumpliendo con la tasa de riesgo, no presta. Entonces, al final del día tenemos estos mercados de mafia, de gente que ustedes lo deben conocer, de gente que presta plata y si uno no cumple te rompen las piernas, y esa gente antes estaba bancarizada. Entonces, claro, cuando uno ve el interés alto dice que horror, el interés alto, pobre consumidor, pucha, que modifiquemos esto y establecemos el límite, y ¿qué tenemos al final del día en la consecuencia? Que lo lanzamos al mercado informal. Entonces, hay que también tomar en cuenta las consecuencias regulatorias, y eso tiene que ver con que la reforma que se pueda hacer o la intervención del juez tiene que estar hecha sobre acercarse al mercado perfecto, que no es un concepto, digamos, que no sirva para nada. El concepto de contrato perfecto y mercado perfecto sirve porque nos va acercando a la mejor situación para el consumidor en términos agregados. Miren qué bonito el concepto, porque en términos agregados, ni siquiera en términos, digamos, para esos contratantes, sino que en términos general y agregado. Entonces, en ese sentido, yo no estoy tan seguro que uno deba empezar a agregar obligaciones, simplemente no tomando en cuenta los criterios determinantes de la falla de mercados, como son los costos de transacción, las asimetrías de información, en el caso que sea la obligación haya obligación de declarar, externalidades positivas y negativas, problemas de agencia, etcétera, que se dan en el consumo, que son conceptos que nos llevan a trabajar sobre las fallas. Entonces, en ese sentido sí podríamos levantar ciertas obligaciones, pero bien entendidas conforme a la falla de mercado que nos va acercando al mercado perfecto, y no como nociones simplemente que copiamos desde ordenamientos jurídicos francés, alemán o español. En este mismo sentido, bueno, Nicole, yo creo que vamos, digamos, en lo mismo, porque esto tiene que ver con la teoría general del contrato, y creo que en cierta manera también la tercera pregunta, porque ¿qué agregaría en torno a la protección al consumidor? Bueno, yo agregaría jueces y litigantes, y ojalá una dogmática que se hiciera cargo un poco de la falla de mercado como concepto determinante, como fue la autonomía de la privada, de la voluntad durante el siglo XVIII y el siglo XIX. Bueno, hoy día yo creo que sería el principio de eficiencia, que se traduce en la corrección de fallas de mercado, porque eso es lo que de mejor forma protege al consumidor, y a través de todos estos conceptos que he planteado rápidamente y muchos otros, se pueden crear obligaciones, digamos, implícitas. Eso. No sé si quieren agregar algo respecto a las preguntas que nos hacen, o con eso estamos listos. Gonzalo, no sé si quieren... No, básicamente porque me da un poco de susto, no es mi área el derecho del consumo, como para responderlo, pero desde mi ignorancia probablemente solo podría decir de que el derecho del consumo como un estatuto protector del consumidor, a mi juicio, ¿cierto?, tiene dos buenos instrumentos como para intervenir entonces sobre lo exorbitante que resultaría, y que es básicamente lo que se produce, ¿cierto?, en las condiciones generales del contrato, que establecen estos grandes proveedores, que es la traslación del riesgo de una cláusula que regula ciertos casos fortuitos. Si uno analiza la mayoría de esos contratos, las cláusulas generales de esos contratos, se traslada al cómo se llama el consumidor, entonces el riesgo del caso fortuito o de la fuerza mayor. Entonces, bueno, pero para eso existe, ¿cierto?, una suerte de revisión a través de la denuncia, ¿cierto?, la abusividad de la cláusula, en donde el juez puede, el servicio puede, en primer lugar, revisar, ¿cierto?, la abusividad de esa cláusula, y en segundo lugar también le queda al recurso del juez. Yo creo que esos mecanismos del derecho de consumo son, ¿cierto?, bastante protectores ya. No me atrevo, como Claro, le el pido la 16 disculpa a Nicole, no es mi área, por lo tanto no me atrevo a ir más allá, digamos. Sí, Gonzalo se refería al artículo 16, letra G, ¿no es cierto?, de la cláusula abusiva gris. Adelante, José, no sé si quiere referirte a algo. Adhiero al postulado de Gonzalo en el sentido de que tampoco es mi área, no me quiero adentrar en la ley de protección de los derechos de los consumidores. Simplemente estaba revisando por aquí, me enteré que tengo un posible libro sobre teoría de la imprevisión, pero en España, ¿cierto? Y la verdad es que en España son bastantes las materias del Código Civil en que se podría apoyar la teoría de la imprevisión. Incluso hay una propuesta, ¿cierto?, que todavía se está discutiendo, propuesta de modernización del Código Civil español, ¿cierto?, en que se propone, al igual que un proyecto de ley,
que se presentó hace poco en nuestro país, se propone un posible cambio, ¿cierto?, al Código Civil, agregándosele un artículo que consagre la teoría de la imprevisión. La verdad es que en estas materias, a falta de legislación específica y especial, podría ser bueno, sería bueno, yo creo, echar mano a los principios de carácter general, por ejemplo, la ley que tipifica algunas infracciones sobre la competencia desleal, ¿cierto? Se habla de la buena fe, me parece que el artículo 3 de esa ley, se habla de la buena fe, es una cláusula bastante abierta. Y la verdad es que a lo mejor en nuestra tradición exégeta, nos gusta que todas las cosas estén como tipificadas así de manera específica. Caso fortuito, por ejemplo, 4 requisitos, como les digo a mis alumnos de pregrado, 3 IES y una P, un hecho imprevisto o imprevisible, irresistible, involuntario y permanente. Pero tal como lo dijo Gonzalo, es una buena solución la francesa, ¿cierto? ¿Qué pasa si el caso fortuito de las obligaciones de desprecio de cuerpo cierto es transitorio? ¿Cómo, en Chile, estoy pensando en Chile, qué hacemos? ¿Qué hace el juez? ¿Suspende el cumplimiento? La verdad es que frente a esos posibles casos, yo creo que el derecho también lo hacen los jueces. El derecho no es solo lo que está en la ley, el derecho está integrado por principios y esos principios nos podrían permitir o le podría permitir al tribunal arribar a una solución justa. Por otro lado, también estoy de acuerdo con Rodrigo Barcia en el sentido de que tú lo podrías explicar mejor que yo, el principio de la eficiencia, ¿cierto? Hay que tenerlo en cuenta. Hay que tenerlo en cuenta porque aquí no se trata de aplicar siempre la justicia, ¿cierto? O no se trata de otorgarle una discrecionalidad al tribunal. De hecho, los mismos autores que plantean esta posibilidad plantean que el silogismo jurídico, el antiguo silogismo, es un punto de partida. Es algo muy importante. El juez tiene que partir de la ley, ¿cierto? Eso tan solo quería agregar y quería reiterar mi agradecimiento a la Universidad Autónoma. Debo decir que yo también de alguna forma me siento parte de la casa porque por ahí hace algún par de años hice clases de introducción al derecho. Ahora lamentablemente, ¿cierto?, con la carga que tengo en la San Sebastián, etcétera, pero la verdad es que es un gusto trabajar con ustedes. Y como les digo, si hay algún alumno por ahí mío de hace un par de años, le mando un cordial saludo. Y también le agradezco a la autoridad y a la parte técnica que ha funcionado todo bien hasta el momento. Muchas gracias. Bueno, le agradezco muchísimo a Gonzalo y a José. Excelentes sus ponencias como siempre. Y bueno, espero que les haya interesado el panel o el seminario y nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, para terminar, eso sí, también quería, digamos, comentarles que estoy como director del programa de doctorado y yo creo que en esa instancia pensamos hacer varias webinars en el futuro en los términos que estamos conversando ahora. Bueno, un gran abrazo a todos y todas y muchas gracias a mis queridos amigos de la Universidad Autónoma y también a José,